Hola. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Qué gusto saludarles aquí esta tarde y poder compartir con ustedes. Bienvenidos a este foro Reapertura 2020. Pronto estaremos juntos. En este foro vamos a comentar un tema muy importante para muchos de nosotros en nuestras iglesias, para los pastores. Sabemos que hay muchas personas que están ansiosas por regresar a su reunión de domingo, muchos pastores que también estamos ya ansiosos por nuevamente estar juntos con la iglesia, estar compartiendo. Y bueno, por esa razón este foro, el propósito de este foro es tratar este tema con nuestro grupo de invitados, así que les damos la bienvenida. Te pido que te tomes un momento para compartir a través de Facebook. Esta es una transmisión por Facebook Live, transmitiendo para todos ustedes desde Querétaro, México y para el mundo entero. Eso. ¿Verdad? Entonces, por favor, tómate un momento, familia, comparte con tus contactos, échale ahí avísale ahí a tus amigos de la iglesia para compartir aquí con ellos y que puedan seguirnos durante esta transmisión. Bien, pues vamos a presentar con ustedes nuestros invitados. Tenemos aquí pastores, hombres de Dios que dedican su vida completamente y por muchos años sirviendo. Y bueno, es un gusto tenerlos aquí a todos ustedes, pastores, y darles la bienvenida. Entonces, en primer lugar, quiero presentar al pastor Leonel Guillermo Prieto. Él es presidente de la Alianza de Pastores de San Juan del Río y municipios conurbados. Bienvenido, pastor Leonel. Hola, pastor Sergio. Hola, pastores. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Saludos a todos los que nos ven. Un gusto. Tenemos al pastor Otoniel Carranza con nosotros, coordinador de la Unión de Pastores del Marqués, UPEM. Bienvenido, pastor Otoniel. Gracias, pastor Sergio. Pastores, es un gusto verlos y gracias por la invitación. Aquí estamos. Bienvenido. Tenemos también aquí con nosotros pastor Carlos Flores, que nos acompaña también. Un gusto estar con ustedes. Reciban un saludo de parte de un servidor. Qué gusto, bienvenido. Tenemos también a pastor Alberto Rodríguez, que está aquí con nosotros. Bienvenido, Beto. Gracias, Sergio. Aquí estoy para servirles. Buenas tardes a todos. Y bien, pues vamos a dar inicio a su servidor Sergio Miranda también. Vamos a dar inicio a este foro Reapertura 2020. Estamos comentando que el tema de hoy resulta muy, muy oportuno en estos momentos. Esta semana está resultando muy importante por las decisiones que están tomando las autoridades sanitarias y las autoridades en todos los niveles de gobierno para ir reabriendo toda la actividad, también la actividad social. Así que también tenemos ya anuncios de gobierno del estado aquí en Querétaro para nosotros y como decíamos, pues hay en nuestras iglesias, las personas están muy ansiosas, están muy entusiasmadas de nuevamente reunirse, de regresar para estar nuevamente en casa. Sabemos que hay mucha inquietud, muchas personas se preguntan, bueno, ¿y qué va a pasar con las iglesias? ¿Cuándo ya podemos nuevamente congregarnos como lo veníamos haciendo antes de esta contingencia? Así que vamos a comenzar con los temas que vamos a tratar en este foro Reapertura 2020. Le damos nuevamente un saludo de bienvenida a toda la audiencia. Deseamos llegar a través de Facebook Live y redes sociales. Deseamos llegar a una audiencia lo más amplia posible de iglesias, de pastores. Y bueno, este es nuestro primer foro de Reapertura 2020. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta que tenemos aquí en el foro. Y esta es la pregunta, querida familia y amigos. ¿Cuándo deberían las autoridades quitar la restricción para permitirnos celebrar nuestro servicio o reunión de domingo? Entonces vamos a comenzar. Tenemos un orden de intervenciones y cada uno de los pastores va a tener 5 minutos para hacer su comentario y de esta manera vamos a escuchar este criterio. La palabra nos dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, así que yo sé que la opinión y la participación de cada uno de ustedes va a darnos un entendimiento correcto, un entendimiento
necesario en estos momentos sobre el tema. Y vamos a comenzar en primer lugar con Pastor Leonel. Adelante, Pastor Leonel. Gracias, Pastor Sergio. Bueno, la pregunta es muy buena y qué bueno que yo fui el primero, ¿no? Pero ¿cuándo deberíamos regresar? ¿Cuándo deberían quitar esa restricción a las autoridades? Ya la deberían de quitar, ¿no? Nosotros todos deberíamos decir que ya. Pero saben que yo pienso que hay algo bien interesante, que las mismas autoridades pues han generado como un tipo de confusión porque el gobierno federal dice una cosa, el gobierno local dice otra cosa, el gobierno estatal otra. Entonces, algunos pensamos que ya deberían quitar esa restricción, pero cada semana es la semana pico de la pandemia y bueno, eso genera una panfobia entre la gente y hablando del pueblo de Dios, entre que sí que la quiten, no que la quiten. Entonces, yo creo que deberíamos estar muy atentos al momento en el que se pongan de acuerdo nuestro gobierno federal con nuestro gobierno estatal y el gobierno local de cada entidad, para que en ese momento pues, se pueda quitar la restricción. Digo, podríamos decir a lo mejor que la debieron haber quitado hace mucho tiempo porque vemos que hay lugares donde nunca se restringieron o nunca hubo ese tipo de restricciones y pues no se conservaba sana distancia, muchas cosas que nosotros como pastores sabemos cómo tener a la gente ordenada también, y la gente es ordenada también dentro de las iglesias, pero por ahí escuché incluso que un pastor dijo, vamos a tener nuestra reunión en el área de juguetes de tal centro comercial. Dijo eso, porque pues ahí no hay ninguna restricción, pueden entrar uno por familia, entonces van y ahí se juntan. Entonces, yo creo que el momento exacto para quitarla es cuando ellos se pongan de acuerdo, porque por mí yo estaría fabuloso que ya la quitaran. Y hoy en día tenemos un anuncio aquí en nuestro estado de nuestro gobernador en el que dice, pues ya pueden abrir los centros religiosos al 25%, pero sin celebración religiosa. Entonces eso genera un tipo de confusión porque pues ese 25%, algunos piensan que es el 25% del total de los congregantes, algunos piensan que es el 25% de las actividades. Entonces solamente yo pienso que deberían quitar las restricciones cuando haya la claridad de las cosas, ¿no? Porque pues una iglesia de 500 miembros al 25%, pues estamos hablando que es una buena cantidad de gente. Entonces, igual y la celebración religiosa como tal se puede entender celebración a un patrono, ¿no? Al santo patrono de algo, o se puede entender como uno de los servicios que nosotros tenemos en nuestras congregaciones. Entonces, por mi parte, yo pienso que es cuando se logren poner de acuerdo y que lo que diga el gobierno federal esté respaldado por el gobierno estatal, porque uno dice que sí, el otro dice que no, y mientras tanto, pues muchos de los ciudadanos, nosotros mismos como ciudadanos, andamos cachando cuál será la verdad, cuándo deberían quitarla y cuándo no. Eso es lo que yo pienso. Cuando ellos estén de acuerdo, juntos y caminando en común acuerdo y se pongan de acuerdo. Gracias, Pastor Leonel. Vamos adelante con Pastor Otoniel. Pues, como dijo Leonel, yo estoy totalmente de acuerdo con Leonel en cuanto a esa situación. Yo nomás quiero añadir a lo que Leonel dijo 3 cosas muy importantes. Número 1, debemos de tener prudencia, mucha prudencia, porque en el área donde yo pertenezco, ustedes saben, le duele una uña al congregante y el primero que le hablan es al pastor. Va a ser cualquier situación, por muy insignificante que sea, tanto de un quebranto de salud o una alegría, la comparten siempre con el pastor y el pastor siempre es el primero que va. Entonces, yo creo que debemos de ser muy prudentes porque en la área donde pertenecemos hemos tenido algunos decesos ya por esta pandemia. Y yo creo que ahí debería de caber mucho la prudencia en nosotros, ¿no? Entonces, ese es el pequeño detalle y a veces no se protege el pastor por muchas cosas, ustedes conocen los temas, ¿no? Lo segundo es la sabiduría, que debemos de tener sabiduría para esto. Hay que tener una vista periférica siempre, lo que está haciendo Satanás en la tierra, pero también lo que está haciendo Dios en el cielo. Yo les podría decir impresionante, en estos días que hemos tenido esta pandemia, hemos visto la mano de Dios, hemos visto milagros aún en medio de todo esto. Entonces yo creo que la prudencia y la sabiduría siempre la debemos de mantener en cuanto a este tema. Y lo último sería la astucia. Hay que tener mucha astucia, hay que ser astutos. El mismo Jesús dijo, sean astutos, hay que tener astucia. Nosotros hemos podido hacer cultos familiares, reuniones familiares, como lo dijo Pastor Sergio hace rato, el uso de la tecnología.
hemos echado mano de las redes sociales. Es cierto, en algunos lugares, por ejemplo, yo en el Marqués, que estamos ahí, algunos hermanitos que no cuentan con a lo mejor internet o un celular donde le permita tener algunos tipos de acceso para la tecnología. Pero pues hemos sido astutos, hemos tenido astucia para poder nosotros acompañar a la Grey en este tiempo de pandemia. Y como dijo el pastor Leonel, ya nosotros a gritos abiertos diríamos, ya abran. Afortunadamente tenemos un semáforo en amarillo y pues sí hay algunos detalles. Yo agregaría también que hay pequeñitos detalles que el gobierno debería de ver bien, de tener con su gabinete, con su gente, con la gente de asuntos religiosos, saber cómo se manejan las diferentes situaciones en las congregaciones y en base a eso decir lo que se debe de hacer. Obviamente astucia, mucha astucia para poder nosotros dirigirnos en las iglesias. Y pues bueno, no voy a abundar más, Leonel ya dijo las cosas, yo nomás agregaría lo que les acabo de decir. Gracias, bendiciones. Gracias, Pastor Otoniel. Adelante, Pastor Carlos. Muy bien. Yo creo que lo que acaba de decir ahorita nuestro hermano Otoniel es sumamente importante. Sabiduría, astucia. Estamos ante un problema de salud pública, el cual tenemos que ser sabios y astutos para saber cómo enfrentarlo. Aquí el problema es que todo mundo, ¿verdad?, en nuestra población cree ser esencial. Obviamente nosotros tenemos nuestras razones teológicas, filosóficas, ¿verdad?, para argumentar que lo somos, pero igual lo van a tener sus argumentos otros giros, ¿verdad? Así es que no la tiene fácil el gobierno y de eso hemos visto los problemas que se están suscitando, ¿verdad? Una cosa dice el gobierno federal y una distinta es la que está diciendo nuestro gobierno estatal. Ante la pregunta expresa, ¿cuándo deberíamos de abrir nuestros templos? Yo creo que la estrategia que se ha planteado es buena. No debería de ser una fecha. En ese sentido, el gobierno federal se ha equivocado. Todas las semanas, ahora sí se va a presentar el pico, ¿verdad? Ante esta situación de pandemia es muy difícil pronosticar cuándo estaremos en las condiciones correctas. Así que plantearlo en términos de ocupación de hospitales, plantearlo en términos de cuántos contagios y si se va aumentando, va disminuyendo, yo creo que esa es la forma correcta, ¿verdad? Y han planteado entonces un semáforo. Yo creo que cuando el semáforo esté en amarillo, ¿verdad?, cuando se cumplan las condiciones técnicas que lo definen como color amarillo, será un buen momento para que las iglesias empecemos a abrir. Me hubiera gustado que en este color naranja ya hubiéramos estado nosotros considerados, pero la verdad es que no estamos listos para garantizar a las personas que llegan a nuestras reuniones el que no se vayan a contagiar. Así que sabiduría, astucia, ¿verdad? Yo creo que sí deberíamos de aprovechar este tiempo que tenemos ahorita en nuestro estado en color naranja para implementar todos los protocolos necesarios y tan pronto esté en amarillo el semáforo, podamos reiniciar nuestras actividades en cada una de nuestras iglesias. Gracias. Bien, Pastor Carlos. Adelante, Pastor Alberto. Muchas gracias, Sergio. Bueno, miren, yo realmente creo que no es posible establecer a nivel nacional una fecha de reapertura. Yo lo pienso de esta manera, creo que todos manejamos. Y tú te podrás dar cuenta como a lo mejor estás en el semáforo y tienes 5 coches adelante de ti. Y resulta que de pronto ponen el siga, pero tú no avanzas inmediatamente cuando ponen el siga, porque tienes 5 coches adelante.
Es más, a veces hasta entra un poco de desesperación porque quisieras que inmediatamente cuando ponen el SIGA tú puedas avanzar, pero no puede ser así, sino tienes que esperar a que el primer carro avance, luego el segundo, luego el tercero, luego el cuarto, luego el quinto, y luego te toca a ti. ¿Quién sabe si te toca el SIGA? Yo creo que esta cuestión de la pandemia es semejante. No podemos establecer algo en el ámbito nacional porque el virus llegó en diferentes épocas o en diferentes semanas, en diferentes días a los diferentes estados. A su vez, dentro de los estados y los municipios, como lo hemos podido ver en la televisión al principio, por ejemplo, Querétaro fue muy obediente, o al menos la ciudad de Querétaro fue muy obediente y muy estricta, y nos guardamos todos, veíamos que casi no había tránsito en las calles. Sin embargo, vemos en las noticias que otros estados y en otros municipios pues, ni siquiera cubrebocas usaban, seguían haciendo su vida normal. Entonces, la condición pandémica será diferente dependiendo de nuestra misma cultura, de nuestra misma educación, y entonces el avance de la enfermedad será diferente y ha sido diferente en cada estado y aún en cada municipio. Entonces, por eso yo sí estoy de acuerdo en que cada estado se maneje de alguna manera independiente. Porque no en todos ha habido el mismo comportamiento y el mismo avance. ¿Cuándo sería bueno, a mi forma de ver, la reapertura? Yo creo que a lo mejor va a sonar extraño lo que voy a decir, pero ya estamos de alguna manera... sabemos perfectamente bien lo que nosotros tenemos que hacer y ya nos los han dicho hasta el cansancio en cuanto a los cuidados que debemos tomar. ¿Por qué el gobierno hizo esta de quédate en casa? ¿Por qué hizo todo, todo este manejo en cuanto a guardarnos todos? El gobierno fue muy claro cuando lo explicó, porque de otra manera se saturarían los servicios médicos. Nos dijeron desde un principio que este contagio iba a darse paulatinamente en toda la población y que en un tiempo determinado prácticamente toda la población iba a quedar contagiada de una o de otra manera, con algunas personas lamentablemente pues con situaciones fatales, otras a lo mejor ni siquiera se darían cuenta de que pasarían por esta situación. Pero sí se nos dijo, y creo que estábamos informados de que tarde o temprano la población general iba a estar contagiada en en un periodo de tiempo, no se sabe en qué periodo de tiempo. Entonces, ¿por qué el gobierno hizo esto? Justamente, lo repito, lo hizo para no saturar los servicios médicos. Entonces, de que tarde o temprano, lo más probable es que a todos nos llegue alguna persona con cierto tipo de, con el virus, probablemente nos va a llegar. Entonces, a lo que quiero llegar es a esto. Si a mí me dieran a escoger el tiempo en el cual debiéramos abrir, si yo lo pudiera escoger, probablemente sería lo más pronto posible, porque, y yo lo dejaría ya al criterio mismo de las personas. Pensémoslo de esta manera: una persona mayor ya sabe que debe cuidarse de los cambios de temperatura. Pensemos en una gripe normal, en una influenza, pensemos en una hepatitis, que son también enfermedades contagiosas. ¿Qué haría una persona mayor? Se cuida de las condiciones atmosféricas, procuraría no salir quizás en un día frío o en un día lluvioso, o se abrigaría demasiado. Ya sabe que debe tener determinados cuidados para evitar contraer alguna enfermedad respiratoria. Entonces, creo que ya nos han informado las medidas que cada uno debiera
tener como para poder salir, pues hasta cierto punto seguros. De modo que la situación de salir o no salir, a mi forma de ver, debería estar ya en el criterio mismo de las personas, y no de una entidad federal o estatal. Repito, porque esto ya nos los han dicho hasta el cansancio. Entonces, pues una persona mayor, por ejemplo, si sale, ya sabrá a lo que se atiene, pero pues ya no es el papá gobierno el que le dice, no, te prohíbo que salgas. Yo creo que una persona mayor, después de estos meses que hemos pasado en nuestras casas, creo que ya sabe que si sale, ya sabe a lo que se pueda tener. Una persona también, seremos cualquiera de nosotros o cualquier congregante. Entonces, por eso yo creo que a mi forma de ver ya estamos informados y ya estamos informados también de los riesgos. Y por eso digo, pero a mí no me toca decidirlo. Ahora, en un momento dado, yo no, por supuesto que yo no estaría en la postura de rebelarme ante las órdenes del gobierno. Yo estoy en la mejor disposición de obedecer lo que nuestras autoridades digan. Sin embargo, pues esa es mi forma muy particular de pensar, para que ya cada persona tomara, pues ahora sí que su propia decisión, como a lo mejor una persona toma la propia decisión de tomar, toma la decisión de fumar, toma la decisión de... La persona lo hace y está tomando así sus propias decisiones. En este caso, también tendrá que llegar el momento, tarde o temprano, en que, en que dirán, pues, ¿sabes qué? Ya. Toma tus decisiones y haz lo que tú creas conveniente y tú sabrás, puede ser una condición de vida o muerte para ti. Perdónenme, pasé del tiempo, Sergio. Gracias, Pastor Alberto. Sí, lo que estamos considerando aquí es que la razón que la reanudación de servicios religiosos para que nosotros podamos nuevamente reunir a nuestras iglesias, la razón de las autoridades es evitar el riesgo de contagio. Sabemos que lo que ellos están deseando es que no haya un riesgo mayor de contagio. Ahora, recuerden que la Escritura nos dice en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde. Entonces, aquí podemos ver la prudencia y hemos entendido todos que aún siendo tan importante y esencial para nosotros como pastores reunirnos, y aún reunirnos o convocar a reuniones de oración para orar para la terminación de esta pandemia, para orar por sanidades. Hay una experiencia muy interesante en Washington, D.C., cuando comenzó la pandemia de lo que se conoce como la fiebre española. Esta pandemia inicialmente se estimó que había matado a 20 millones de personas, pero recientemente en el 2014 se hicieron estimaciones y dicen que la cifra fue de 100 millones de personas. Estamos hablando que las 2/3 partes de las naciones, de la población mundial fue contagiada. Y en medio de esa pandemia, que en realidad comenzó en Estados Unidos, pero se le atribuyó como fiebre española porque la prensa española dio cobertura a la pandemia, porque en medio de la terminación de la Primera Guerra Mundial, o casi al finalizar la Primera Guerra Mundial, no querían difundir esta información para que en el frente de batalla no se generara un pánico, ¿no? Y no se aminorara, digamos, el arrecio de la batalla. Pero en realidad el brote fue en Estados Unidos. Las iglesias en Washington, D.C. se mantuvieron en obediencia a las disposiciones de la autoridad. Sabemos que la Escritura nos dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas.
De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, sabemos que nosotros estamos siendo, digamos, obedientes a estas disposiciones porque hay una protección de Dios en este principio de autoridad. Estamos viendo que Dios es un Dios de orden y Él está en dominio de esta situación. Así que podemos estar confiados, familia, iglesias, pastores, que aunque ahorita tengamos esta severa restricción y nos dejen hasta el final para poder reaperturar nuestros servicios, tenemos la confianza de que Dios está en dominio de todo esto y que Él finalmente hará que toda esta situación sea para hacer avanzar y hacer progresar la predicación del Evangelio. Así que, desde luego, todos deseamos ya regresar a nuestro servicio de domingo. Lo que estamos esperando es que efectivamente tanto la autoridad federal, como nos decía Pastor Leonel, como las autoridades estatales en todos los niveles de gobierno, nos estén en un acuerdo respecto a las condiciones, al comportamiento de la pandemia, porque efectivamente es muy complicado el manejo de la pandemia. Lo que se puede ver es que el aplanamiento de la curva se ha hecho demasiado gradual y por eso es que se han venido aplazando en algún momento, digamos, la reapertura que se esperaba. Se habían mencionado incluso mediados de este mes de junio para este fin de semana, se estaba manejando una primera fecha de reapertura. Y efectivamente recuerden que hay municipios donde ya también no tienen el riesgo de contagio y ya están reaperturando toda su actividad. Yo tengo personas en Cancún que ya están reabriendo los hoteles y como dice Pastor Leonel, hay muchas actividades sociales que se están reabriendo, pero a la iglesia finalmente se le deja al último. Entonces creo que por eso es importante que nuestras autoridades escuchen nuestro sentir, que sepan que aunque nosotros mantenemos respeto por las decisiones que están tomando, sin embargo, sí estamos atentos a lo que está sucediendo y sí deseamos que en cuanto efectivamente este aplanamiento permita, como nos decía Pastor Carlos, el semáforo cambie, ¿verdad? Porque aquí en Querétaro también tenemos que dimensionar esto. Y sí creo que vivimos en Querétaro en las primeras semanas de esta pandemia mucho pánico. Entonces también hay personas que quizás aunque se reaperture la iglesia, prefieran permanecer en casa hasta que se sientan seguras. Pero nosotros como pastores, desde luego, solo esperamos la autorización para hacerlo, porque muchos de nosotros creemos que en un momento dado, pensémoslo bien, el riesgo de contagio por el comportamiento de esta pandemia puede ser... Puede estar operando hasta el próximo año. Y precisamente porque no se puede tener paralizada la economía, es que en Ciudad de México, ahorita que están en semáforo rojo, ya el lunes empiezan a reaperturar toda la actividad y a las iglesias las dejaron para el domingo 28 de junio, como les decía. Entonces, sí creo yo que desde luego nosotros lo que estamos tomando en cuenta como pastores, familia, es que las autoridades y los profesionales nos indiquen cuando el riesgo de contagio disminuya, lleguemos al pico porque no se ha llegado al pico y por tanto, o se está llegando muy gradualmente, muy lentamente y todos hemos escuchado que en cuanto se llegue al pico, pues ya empiece a disminuir los contagios, ya podrá irse reanudando la actividad social porque por lo que se ve es muy probable que restaurantes y cines empiecen a reabrir y probablemente nosotros nos quedemos hasta el final. Hay algo que finalmente quiero comentar que creo que es importante considerar. ¿En qué forma yo pensaba puede ser provechoso esta disposición del gobierno del estado de Querétaro de que se abran nuestros auditorios o los templos, como en el caso de los católicos, pero que no pueda haber servicios religiosos? En nuestro caso, normalmente la gente no acostumbra a ir al auditorio, a nuestro local, a darse una vuelta para nada más darse una vuelta. Pero quizás en otros casos sí, parecería inútil. Pues ¿para qué caso tiene abrir el local si no podemos reunirnos ni congregarnos o estar en contacto con un grupo de personas?
pues yo me quedé pensando y lo pongo en la mesa y es, ¿y si Dios, que está en dominio de esto, estuviera preparándonos para la reapertura? Y esto significa que pudiéramos nosotros convocar a que la gente viniera a nuestros locales a orar en horarios programados. Imagínate que pudiéramos organizar jornadas de oración de 24/7 en horarios escalonados, donde las personas vinieran a orar y buscar la presencia de Dios. Sabemos que no es por estar en un local que la gente va a encontrarse con Dios, pero si esto llevara a la iglesia, me pregunto, a un avivamiento, a un hambre de Dios por buscar su presencia, y esto pudiera detonar en nuestras iglesias, que la gente entrara con mayor entusiasmo. Piénsenlo, yo ahí lo quiero dejar y vamos a continuar a la mesa, a la pregunta número 2. La pregunta número 2, vamos a mantenernos, pastores, ahí entonces en el formato. La pregunta es, ¿la restricción para congregarnos por esta emergencia sanitaria constituye una amenaza a la libertad de culto, de creencia que se estipula en nuestra Constitución? Vamos a darle la palabra a Pastor Otoniel. No, perdón, Pastor Carlos, Adelante. Gracias, Sergio. Sé que esta restricción a la que estamos sujetos en este momento nos parece un agravio a nuestra libertad de culto. Como decías hace rato, creo que era Alberto, o no sé si tú, Sergio, hay quienes andan diciendo, ¿verdad?, que se sienten ofendidos, restringidos, y que esto es una violación a nuestro derecho de libertad de culto. Hasta están promoviendo cierta rebeldía de la iglesia. Sin embargo, yo creo que esta no es una violación a nuestra libertad de creencia, en el sentido de que no somos los únicos a los que están restringiendo. Es algo que el gobierno está tratando de coordinar y está viendo cuáles son las actividades que podrían empezar, ¿verdad?, que generen mayor valor, seguramente valor económico, desde el punto de vista del gobierno, y es la forma en que nos han ido programando. Quienes son realmente estudiosos, ¿verdad?, y entendidos de este tema de la libertad religiosa, estuve en un foro el día de antier al respecto, dicen, ¿verdad?, que debido a la crisis de salud que nos encontramos a nivel mundial, esta no es una violación a este derecho fundamental y esencial del ser humano. Yo lo quisiera plantear de esta otra manera, y es, ¿qué pasaría si fuera nuestra decisión abrir o cerrar los templos, ¿verdad? Ante este problema de salud, ¿qué sería lo realmente sabio? ¿Qué sería lo realmente prudente? Y creo que lo que decía Alberto hace rato es sumamente sabio. Que cada persona defina si asiste o no asiste. Aquí la única situación es que no todo mundo es responsable, ¿verdad? Y entenderíamos que hay quienes irresponsablemente irían a nuestras congregaciones, no se cuidarían, y el problema no queda allí. El problema es que en caso de que esta persona estuviera contagiada, pudiera contagiar a alguien más. Y eso es el tipo de escenarios a los que dentro de la iglesia deberíamos de estar considerando, y que son los que está considerando la Secretaría de Salud en nuestro país. Así es que es un asunto de responsabilidad. Nosotros como personas responsables, pastores, gente de fe, sabemos que Dios tiene el poder, que tiene la gracia para cuidarnos, para protegernos. Pero este es un asunto que incluye a otras personas. Yo aquí recuerdo un par de pasajes de la Escritura que está en Primera de Corintios, ¿verdad?, donde el asunto era si comer carne sacrificada o no. Y el apóstol Pablo dice, por cuestión de conciencia, no tuya, sino de la persona
de tu hermano que es más débil, tú deberías de abstenerte, ¿verdad? Que tu libertad no sea un tropezadero para aquel que es más débil. Y que finalmente, si pecas contra esa persona que es más débil, contra Cristo mismo estás pecando. Así que aquí no se trata de si comemos o no carne sacrificada a los ídolos, pero hablamos de la salud. Así es que no solamente debo de ver por mí, si yo me enfermo o no me enfermo, sino ver las personas que están a mi alrededor, si yo las puedo contagiar o no. Y por respeto a ellos, ¿verdad? Por amor a ellos, me sujeto a las normas que la autoridad especifique. Así que, resumiendo, ¿verdad? No creo que esta disposición del gobierno sea un atentado contra nuestra libertad de creencia y deberíamos de estar tranquilos que si nosotros estuviéramos en ese puesto de autoridad para definir cuándo abrir, un sentido de responsabilidad y de amor al prójimo nos haría tomar una medida similar, diferente en algún matiz, ¿verdad? Pero muy similar a lo que se está haciendo. Gracias, Sergio. Tu micrófono creo que está... Gracias, Pastor Carlos. Adelante, Pastor Otoniel. Ok, no, hombre, pues tenemos muy buenos puntos de vista. Lo que habló Alberto, sensacional. Lo que acaba de hablar Carlos, sensacional. Yo quiero ir un poquito a la situación de que siempre, desde que la iglesia nació en Hechos, siempre ha tenido oposición. La iglesia siempre ha habido una oposición, siempre ha habido una persecución, siempre ha habido muchas cosas, pero el comentario de Carlos está excelente. Yo solo quiero agregar lo siguiente. Yo creo que la libertad la pierde el cristiano cuando deja de seguir a su Señor, cuando deja de seguir al Rey, cuando deja de seguir al que entregó nuestra vida por nosotros. Entonces, mientras él tenga su libertad, la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mientras él esté consciente de quién es en Cristo, de quién es en Dios, yo creo que no va a perder nunca su libertad. Hay una constitución, hay un reglamento, hay algo que ya está ahí estipulado para todos los mexicanos, pero lo dijo hace ratito Alberto, lo dijo Carlos, no solamente nos están prohibiendo a nosotros, están prohibiendo cantidad de cosas, están resguardando a cantidad de cosas. Les dije cuando empecé, debemos de tener astucia, mucha astucia. Hechos empieza diciendo, y no cesaban de enseñar y compartir por las casas. Yo creo que ahí está, para mí, el éxito de mantener a nuestra gente, el enseñar en las casas, en compartir en las casas. Es muy real lo que Alberto dice. Ya no es lo mismo ver a una persona ya de 50 para arriba, ya hay miedos, hay temores, hay muchísimas cosas más. Y dentro del pueblo cristiano los hay, los existe. Hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que mantenerlos y pues también hay que alimentarlos, hay que llevarles. Bendita las redes sociales que cuando se usan, dice mi pastor siempre, que cuando se usan para bien, nos ayudan y nos están sirviendo de mucho, nos están sirviendo de muchas cosas. No creo yo que exista alguna amenaza, porque nuestra gente está educada, nuestra gente está enseñada, nuestra gente está cimentada en la verdad. Entonces ella es libre por dentro y es libre. Sí, adelantito en la siguiente pregunta voy a decir algunas cosas, pero yo creo, de acuerdo con Carlos, de acuerdo con Alberto, que debemos de ser muy astutos, como se los dije, mucha sabiduría, mucho conocimiento y adelante, esperar me puse a meditar en lo que dijo Alberto del semáforo. Hay carros adelante de ti, se prende el verde y a veces ni siquiera nos tocan 2, 3 semáforos más para poder nosotros dar la continuidad a nuestro peregrinar, a nuestro caminar. Entonces, si es necesario 2, 3 semáforos atrás esperar, esperémoslos con toda anhelo, con todo amor, con todo convencimiento con nuestra gente, y Dios es fiel, no nos va a dejar. Y lo que decía Sergio de
mantener las cadenas de oración. Eso es increíble. Nosotros lo estamos haciendo en la iglesia. No lo estamos haciendo 7x24. Lo estamos haciendo un día en específico. Estamos orando y eso es lo que nos ha mantenido. Y esa oración es la que ha fluido. Esa oración es la que ha sido bendecida para toda la congregación. Pues es mi participación. Bendiciones. Gracias, Pastor Otoniel. Adelante. Entonces ahora, Pastor Leonel, ¿verdad? Sí. Pues ya nada más es agregar un poquitito ahí, porque ciertamente las intervenciones del Pastor Carlos, del Pastor Otoniel, pues están acorde a lo que sucede, pero específicamente en la pregunta si constituye una amenaza a nuestra libertad, porque decían como un derecho fundamental esta libertad religiosa que nosotros tenemos. Sin embargo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla acerca del derecho a la salud también. El artículo 4 de la Constitución Política habla que es un derecho fundamental también de los ciudadanos mexicanos, pero también en el mismo párrafo dice que es la obligación del Estado proteger ese derecho. Entonces, basado en eso, que también está en la Constitución, al igual que la libertad de culto, pues no constituye ninguna amenaza porque el Estado está protegiendo el derecho a la salud. Si en dado caso que nada más fuera con los cristianos, pero como bien dicen, pues no solo es es más, no con los cristianos, sino con la gente religiosa, vaya, porque es para todos los templos. Entonces, legalmente no constituye ninguna amenaza porque la misma Constitución estipula que el Estado tiene la obligación, el Estado está facultado para proteger la salud de sus ciudadanos y esto se toma precisamente el quedarse en casa, las restricciones que está habiendo, el no congregarse, pues como parte de ese artículo de la Constitución Política, de que están protegiendo la salud. A la par, obviamente, tenemos los tratados internacionales, hablando legalmente por la libertad de culto, y los tratados internacionales, pues, de la Organización Mundial de la Salud, de la OCDE, incluso del desarrollo económico y eso, donde México forma parte, pues tienen que ver con esto. Y bueno, algunos dicen que los tratados internacionales están por encima de la Constitución, otros a la par. Sin embargo, por ahí la ley dice que están abajito de la Constitución, pero apoyándonos en que el asunto del COVID-19 es una pandemia, o sea, esto que pasó de una epidemia a una pandemia, algo mundial, pues obviamente el Estado está obligado a proteger la salud de los ciudadanos. Y aunque tal vez a algunos no nos gustaría o no nos gusta, ¿verdad? Porque dicen, no, pues no me dejan congregarme, no me dejan ser. Justamente como dijo acertadamente el pastor Carlos, si nosotros tuviéramos que tomar la decisión, pues ¿qué decisión tomaríamos, no? Porque pues nosotros lo podemos ver, aquellos que tenemos almas bajo nuestro cuidado, pues es difícil tomar la decisión de si me congrego o no me congrego. Yo creo que al principio, cuando esto comenzó, todos los pastores debimos haber pasado ese momento de, híjole, abro, cierro, no, cuando todavía no se decía que cerraran, ¿no? Yo al menos en la primera noche yo duré 3 o 4 horas orando y me salía a la casa y le decía a mi esposa, es que yo no puedo decir que no nos congreguemos, yo no puedo tomar esa decisión y yo creo que va a estar de acuerdo conmigo, nos vamos a sentir muy mal de decir, pero bueno, había pastores que obviamente pues no tenían a lo mejor tanta responsabilidad del rebaño, y no quiero decir por eso que sean irresponsables, sino tanta gente bajo su cuidado tal vez, o tantas cosas, y pues no les fue difícil tomar tal vez la decisión, pero para nosotros sí. Entonces, pero específicamente la pregunta no constituye una amenaza, porque legalmente es una obligación del Estado la protección a ese derecho a la salud de los ciudadanos mexicanos. Entonces, pues el Estado, yo creo que está haciendo su mayor esfuerzo, sin embargo, retomando un poquito de lo que dije en la pregunta anterior, solo faltaría que se pusieran de acuerdo, justamente como dijiste tú, Sergio, en cuanto, pues, cómo realmente está la epidemia para poder hacer lo que decía el pastor Alberto. Bueno, ya tomo la decisión yo si fumo o no fumo, si tomo o no tomo, pero pues dígame cuál es la neta, ¿sí? Porque unos dicen, no hay, y otros dicen, sí hay, y mañana, quién sabe, y ahorita sí. Entonces, pues eso no nos deja tomar una decisión correcta, porque claro que nosotros estamos centrados en lo que la autoridad diga. Pero bueno, no constituye una amenaza, al contrario, creo que están protegiendo incluso esa libertad para que podamos regresar a congregarnos. Y creo que va a ser muy pronto. Pronto estaremos juntos de nuevo. Muy bien. Gracias, Pastor Leonel. Pastor Alberto, adelante. Gracias. Bueno, yo coincido con todos ustedes. Yo creo que no es una violación a nuestros derechos. No nos están diciendo no creas en Jesús. Eso sería como el caso de Daniel, que lo leemos, ¿verdad? Que dijeron,
por ponerle una trampa, pues prohibido invocar, prohibido celebrar, prohibido adorar a cualquier otro Dios que no seas tú, ¿verdad? Esa trampa le pusieron al profeta Daniel, justamente ¿para qué? Para hacerlo caer y para que fuera condenado, y todo por envidia. A nosotros no nos están diciendo eso. Nos están diciendo, guárdense en sus casas. Entonces, definitivamente no lo considero así. Y viéndolo desde otra perspectiva, creo, al menos con los pastores con los que yo he hablado, que el Señor nos ha llevado a caminar sobre las aguas, en el sentido de hemos visto milagros en nuestras iglesias, hemos visto de alguna manera un avivamiento de oración, hemos visto gente indignada en el sentido positivo, llevando sus cargas y todo eso a Dios. El Señor nos ha ayudado a hacer estas cosas que a lo mejor muchos de nosotros las teníamos pues en el olvido como algo que sabíamos que existía, pero nunca nos habíamos involucrado en ello. O sea, el Señor nos está llevando al pueblo de Dios a otro nivel, a explorar otras cosas. Entonces, yo creo que tenemos que ver, sí, lo positivo y no pienso que sea que nos estén restringiendo, no, para nada. Gracias, Pastor Alberto. Considero también, de acuerdo con ustedes, que este no es el caso en que se esté cancelando la libertad de culto, de reunión, de creencia, por causa de las disposiciones, las restricciones que lo que buscan es evitar y prevenir el riesgo de contagio en todas las actividades sociales. Les comentaba yo de la experiencia de la respuesta de las iglesias en Washington, D.C., cuando el brote de la fiebre española. Lo que hicieron los pastores fue acatar las disposiciones, suspender sus reuniones de domingo, pero ¿saben qué ocurrió? Empezaron a reunirse al aire, ¿cómo se dice? A la luz del día, al aire libre y desde luego se fundamentaba que no había un riesgo de contagio en esas condiciones. Imagínense, fiebre española, y ni siquiera por estar congregados al aire libre habría un riesgo de contagio. Así que finalmente las autoridades les pidieron que suspendieran también las reuniones al aire libre. Cuando llegaron al pico de contagios y comenzó a disminuir, los pastores se organizaron y solicitaron, cuando comenzaron a disminuir enseguida los casos de contagio, solicitaron nuevamente la reapertura de las iglesias y las autoridades lo concedieron. No fue fácil, tuvieron que librar cierta batalla, hacer cierta, digamos, tener encuentros, hacer cabildeo, como dicen. Yo creo que lo que yo agregaría a estos comentarios es que, sin embargo, sí necesitamos nosotros organizarnos de tal manera que podamos ser escuchados con mayor consideración por parte de nuestras autoridades. Nos comentaba Carlos que hay próximamente una entrevista, o se está solicitando una entrevista para tratar el tema, y yo creo que la influencia de las iglesias, de la Iglesia de Jesucristo en nuestro país es creciente, y creo que ya las autoridades en todos los niveles de gobierno no pueden seguir ignorándonos ni haciéndonos a un lado. Yo sí creo que necesitamos organizarnos de tal manera que podamos ejercer cierta influencia y aunque no se está atentando contra esta libertad de culto y esta libertad de creencia, sin embargo, sí creo que deberíamos estar en contacto de tal manera que se nos considerara así. En Estados Unidos, por ejemplo, ustedes escucharán predicadores muy reconocidos que se están diciendo que no van a someterse a los protocolos que les están requiriendo sus autoridades. Es otra cultura y otra la historia de la relación Estado-Iglesia, porque sabemos que en Estados Unidos, para empezar, los pastores son reconocidos, son honrados, son considerados una autoridad moral en la sociedad, y al punto que los pastores pueden hablar hasta de política abiertamente sin temer amenazas ni represalias. Imagínense nosotros. Sabemos que nuestra cultura pues es condenado eso, pero sin embargo sí creo que eso habla de una libertad que ellos tienen de expresar su forma de pensar, y creo que nosotros solamente creo que deberíamos sí organizarnos de tal manera
las alianzas, hacer de tal manera una organización que nos represente, que podamos estar muy atentos, ¿no?, a las decisiones que se tomen y que dentro de esas decisiones también se nos tome en cuenta y podamos ser consultados. Incluso, ¿por qué no?, que se nos den todas las facilidades posibles para nuestra reapertura también. Bien, pastores, vamos a pasar a la última pregunta, tercera y última pregunta. ¿Cómo nos afecta, pastores, familia? Queremos darle nuevamente la bienvenida a nuestra audiencia a través de esta transmisión por Facebook Live. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Querétaro, México, para todo el mundo. Este foro de reapertura 2020, pronto estaremos juntos, donde estamos hablando aquí, familia, de este tema tan importante para muchos. Sabemos que hay muchas personas en las iglesias que están ansiosas, deseosas de regresar, de poder congregarse nuevamente, y bueno, pues están a la expectativa de que nosotros como líderes espirituales les vayamos comentando y vayamos diciendo. Así que en esta tercera pregunta, ¿cómo nos afecta como pastores y como iglesias esta restricción para congregarnos por esta contingencia que se ha prolongado ya por 3 meses? Entonces vamos a dar aquí la palabra a, ahora sí, Pastor Otoniel. Pastor Sí, Otoniel. Bien, en la congregación yo les digo 4 cosas a los hermanos desde que llegan por primera vez. Número 1, tenemos que orar. El orar nos permite una comunicación directa con Dios. Número 2, tenemos que leer la Biblia, que es lo que Dios nos está informando a nosotros y nos está hablando a través de su palabra. Número 3, el quebranto de nuestra carne, el ayuno, para tener un oído audible, para poder escuchar la voz de Dios. Y número 4, congregarnos. Y esta es la parte que ahorita estamos padeciendo, congregarnos. ¿Por qué congregarnos? Porque la congregación, nosotros sabemos que donde están el pueblo de Dios, donde está nuestra iglesia, fluyen los dones, fluyen los carismas de Dios. Hay palabra de sabiduría, hay palabra de ciencia, hay sanidades, hay milagros. Y en apariencia ahorita no lo vemos en nuestra iglesia. Ese sería un puntito que yo diría que nos afecta tanto. Pero está la otra parte. Como hemos enseñado a orar, como hemos enseñado a leer, como hemos enseñado a ayunar, está sucediendo algo muy importante. Gente de la congregación me habla, pastor, hay una persona que está mal de un riñón, pastor, una persona que está paniqueada, una persona que está choqueada, una persona que está tensa por todo lo que se está viviendo la pandemia. Y con todas las precauciones que hemos tomado, Dios nos ha permitido ir. Y es tan hermoso ver cómo los corazones se quebrantan ante la palabra. Es tan hermoso ver cómo las vidas derraman lágrimas. Les digo esto porque en lo personal, como pastor e iglesia, no siento que no me ha afectado. Al contrario, hemos estrechado un lazo más fuerte porque hacemos reuniones en sus casas, cultos familiares. He convivido en la mesa con ellos, hemos llevado comida con mi familia, con mi esposa y yo, y convivimos y comemos y hemos hecho esto maravilloso. Hemos ido a orar por la gente, hemos entregado la palabra, hemos regalado Biblias, hemos regalado folletos a la gente que vamos a ministrar. Hay lugares que sabemos, por ende, lo dijo Carlos, lo dijo Alberto, lo dijo Leonel, no podemos entrar por cuestiones de salud, no podemos entrar porque de verdad, ya por cuestiones personales, de muchas cosas, no podemos ir, pero desde nuestra trinchera estamos orando, desde nuestro lugar estamos clamando, desde nuestro lugar estamos viendo que Dios cómo hace las cosas. Es lo único que yo diría que me ha afectado como pastor y como iglesia, en no podernos juntar para que puedan fluir los dones, en no podernos juntar para poder estrecharnos y sentir el calor humano y decir cuánto amamos a nuestro hermano, cuánto queremos a nuestro hermano. Sería la única situación. Ahora como pastor, y yo sé que nos van a ver muchos pastores, estoy viendo la mano de Dios como ustedes no se imaginan poderosamente. Alberto decía hace rato en un comentario que recordar lo que hemos vivido de antaño o lo que está ahí y que no nos hemos involucrado. He visto la mano poderosa de Dios. Sergio, un día te oí cuando en la UPEN que estuviste orando por transferencias electrónicas, transferencias financieras. Y yo te voy a ser honesto aquí delante, te lo digo. Dije, ay, Sergio, ¿qué estás pidiendo? O sea,
No creo que exista eso, perdóname, te lo digo de corazón, amigo. ¿Qué crees que está pasando en mi vida? Está sucediendo en mi vida. Dios, gente que me está hablando y me manda el voucher, pastor, ahí te va mi diezmo, pastor, ahí te va mi ofrenda. Gente que ni siquiera es de la iglesia, gente que ni siquiera es de la congregación. Hay una persona que ni sé ni quién es y ni le quiero preguntar quién es. Y Sergio, tu oración esa que nos hiciste aquel día está fluyendo en mí, está fluyendo. A mí no me ha afectado en nada. He visto la provisión, he visto cómo Dios ha traído cosas. El día de hoy todavía llegan a la puerta y tocan y recibí, no, perdón, fue hoy o ayer, tocan a la puerta de la casa y una hermana que ni siquiera es de la iglesia me llevaba una bolsa de despensa. He estado viendo cosas impresionantes como ver el carro que ya no trae gasolina, nomás agarro el volante, inclino mi cabeza, Señor, si tú no le pones gasolina, yo no voy a ningún lado. Y he visto cómo la aguja avanza. He ido a cargar gasolina, 125 pesos y se llenó el tanque. 260 y se llevó el tanque. O sea, yo he visto poderosamente la mano de Dios en esta pandemia, como ustedes no se imaginan. A mí como pastor no me ha afectado, me afecta solamente que los dones no fluyan, que los dones entre nosotros. Anoche mi pastor titular, Asiel Hernández, tuvo una oración y empezaron a orar los hermanos por vía WhatsApp. Y una hermana trae una palabra tan acertada, empezó a orar, empezó a hablar en lenguas, empezó a depositar el mensaje. Dije, Dios, gracias, porque hay mensaje a través de las redes sociales, tu palabra. Entonces, por lo que hemos enseñado, por lo que hemos dicho, por lo que un buen cristiano sabe orar, ayunar, leer la Biblia, sin afecto no congregarnos, pero también está su oído audible. Y les quiero dejar estas cosas. Yo les pudiera decir cantidad de milagros, cantidad de cosas que yo he estado viendo ahí. En 15 días, Dios ha sanado gente impresionantemente. En 15 días, no han bastado un día más. 15 días Dios ha sanado gente. Ahora acabamos mi esposa y yo de ir a orar por una persona que traía el vientre enorme, está inflamado, no sé qué problema trae en los intestinos, no sé qué. Y empezamos a orar, puse mis manos en su vientre y hagan de cuenta que una agujita le picó el vientre y regresó así a su tamaño normal. Oh, cosas impresionantes. Entonces, como lo único que me afecta es no poder abrazar al hermano, decirle, te amo, hermano, te quiero, pero lo hacemos en casa cuando hacemos el culto familiar, un abracito por ahí, algo. Eso sería lo único, Sergio. Eso sería lo único, pastores. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Leonel. Adelante, Pastor Otoniel. Adelante, Pastor Leonel. Ya me pusiste Otoniel a mí y a él Leonel, pero bueno, fíjate que sí, una de las cosas que más pega es eso, el no poderse abrazar con la gente, el no poder convivir juntos en armonía, porque digo, obviamente si la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, tiene que ser por algo, ¿no? Si eso lo dice, y claro que hay fuego cuando estamos juntos, pero yo creo que más afectación como pastores lo que nos ha afectado tal vez, porque yo creo que yo escucho al pastor Otoniel y me gozo porque veo que Dios lo está haciendo en la vida, yo creo que de cada hombre de Dios, esa provisión sobrenatural, una mayor unción, una mayor revelación, porque nosotros sabemos cómo meternos con Dios, estamos en el secreto, estamos metidos en lo secreto y seguro va a haber una recompensa pública muy grande, pero lo que sí creo que pudiera afectar es el que hay una separación, y no podemos decir que no, pero hay una separación muy clara, como que es un tiempo de poda, en aquellos que aún congregándose, pues andaban medio tambaleándose, y ahora sin congregarse, pues eso nos afecta, porque nos duele ver cómo, pum, mucha gente se enfría, pero sin embargo mucha gente está prendida en el fuego de Dios, eso sí. O sea que hay dos polos, y claro que la parte que nos afecta es el dolor que nos da de decir, híjola, pues este cuate, apenas estamos trabajando con él, apenas el Señor está haciendo algo, estamos discipulando y de pronto de repente viene esto, pues si congregándose le andaba batallando, ahora sin congregarse, entonces esa es la afectación que realmente pudiéramos tener, pero yo creo que está siendo un tiempo muy especial para la iglesia, creo que algunos van a ser podados por no llevar fruto y algunos vamos a ser podados para llevar más fruto, como dice la Biblia, ¿no? Todo pámpano que no lleva fruto y el que lleva también, nadie se va a salvar de la tijera de Dios en este tiempo, y creo que vamos a ver ese pronto estaremos juntos, va a ser un
un regreso glorioso en el que va a haber ese tipo de manifestaciones, unas manifestaciones sobrenaturales de los hijos de Dios. Se va a empezar a ver cómo Dios va a empezar a usar poderosamente con los dones, con muchas cosas. Entonces, creo que la afectación es eso, es que a lo mejor hemos estado cargándonos del precioso Espíritu Santo, llenándonos, y lo que queremos es ¡pum!, dinamitar eso, ¿no? Aventar el dunamis por ahí nada más, y pues la gente que de pronto la vemos que se enfría, y si, como les digo, congregándonos, a veces se batalla con algunos, entonces ahora sin congregarse, pues un poquito más. Pero Dios ha sido muy bueno, creo que con su pueblo, y lo va a seguir siendo, que es un tiempo muy especial para nosotros. Yo creo y sé que este tiempo de coronavirus, o esto del encierro que hemos tenido, ha sido el tiempo en el que yo me atrevo a decir que Dios ha traído más bendición a la vida de muchos cristianos, y muchos cristianos se han activado de mejor manera en este tiempo, porque volteamos a ver al Señor literalmente, y la gente se empezó a dar cuenta como muchos, y lo tengo que decir así, habían hecho un becerro de oro de nosotros, porque es que si no está el pastor, es que si esto, y ahora la gente tiene que buscar al Señor, y eso creo que es algo muy bueno. Pero bueno, gracias a Dios por este foro. Wow, muy bien. Gracias, Pastor Leonel. Adelante, Pastor Alberto. Sí, coincido en gran medida con lo que han estado comentando. Quisiera, pues, digamos, hablar de dos rubros. ¿Cómo nos ha afectado positivamente? ¿Cómo ha afectado negativamente? Yo creo que ha habido muchas afectaciones positivas. Una de las afectaciones positivas, lo comentaba hace un momento Leonel, en cuanto a que la gente ha tenido que depender de Dios. O sea, o se agarran de Dios o se agarran de Dios. Les han movido el tapete, literalmente, sus trabajos, muchas cosas, y entonces ahora sí que se han tenido que refugiar en el Señor. Eso es maravilloso. Por otro lado, también ha sido maravilloso que han tenido que convivir más con sus hijos, han tenido que darse cuenta y discipular ellos a sus propios hijos. Antes esto se lo dejaban exclusivamente a la iglesia, ¿verdad? Ahí ve a la iglesia que te enseñen la Biblia, ve a la iglesia que te enseñen. No, ahora es papá y es mamá los que tienen que enseñar a los hijos. O sea, eso también ha sido maravilloso. También ha sido maravilloso que han surgido nuevas ideas. En todos yo creo que han surgido nuevas ideas para ayuda social, nuevas ideas para enseñar. Nos hemos sido más arrojados para utilizar las redes sociales, para evangelizar, para discipular. Vamos, la verdad es que al menos creo que he visto que la mente se ha abierto para trabajar de otras maneras. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha sido muy positivo. Ha sido también positivo porque, como ya lo dije anteriormente, hay unas personas que se han avivado en el fuego de Dios en sus corazones. Ahora, hablemos de algunas cuestiones negativas. No lo podemos negar. Ha habido pastores que sí han tenido una afectación muy seria económica. Pastores que quizás no tenían ellos una congregación que los respaldara y que a lo mejor pues no habían pensado en la forma en que se podían hacer transferencias, no habían pensado en que pudieran utilizar una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito y que les hicieran depósitos a través del OXXO, etcétera. Entonces, yo creo que sí ha habido pastores muy afectados en ese sentido, iglesias bastante afectadas, lamentablemente. También ha sido la afectación en cuanto a lo que comentaban Otoniel, Leonel, en cuanto a poder tener comunión, la coinonía que nos dice Dios. Las mayores enseñanzas de Jesús fueron en el momento de mayor intimidad, en una cena o en una comida. La última vez que se les apareció el Señor, bueno, la primera vez que se les apareció el Señor, pues ustedes saben que fue cuando estaban los discípulos escondidos en un cuarto por temor a las autoridades, pero ya después se les apareció en el mar de Galilea
y comió con ellos cuando le dijo a Pedro, ¿me amas? Por 3 veces. O sea, fue en un desayuno. Esas son de las cosas, a mi forma de ver, más trágicas que han sucedido, que no hemos podido tener esos momentos de desayuno, de comida, de cena, de convivencia con las personas. Lo que comentaba también Otoniel en cuanto a la manifestación de los dones de Dios, que es en el cuerpo de Cristo, la alabanza, todos juntos, en el cual podamos sentir la presencia del Señor. Todo esto ha sido, sí, definitivamente una afectación. Y en los pocos segundos que me quedan, sí les quiero animar a que no caigamos en eso de la nueva normalidad. O sea, no, vamos a tener o sea, tenemos que otra vez llegar a imponer manos, porque la Biblia nos dice que impongamos manos sobre los enfermos. La Biblia dice también que se transmiten dones y la unción de Dios a través de la imposición de manos. Que no pensemos que ya vamos a llegar al momento en el mundo en que ya jamás nos podremos abrazar. No, yo no quiero que eso suceda, no creo que eso vaya a suceder y no quiero en el nombre de Jesús que eso llegue a suceder. Nos necesitamos esos abrazos, necesitamos ese cariño, necesitamos esa imposición de manos, esa comunión unos con otros. Eso lo necesitamos y no podemos nosotros resignarnos a que eso ya no llegue. Bien, gracias, Pastor Alberto. Adelante, Pastor Carlos. Wow, pues creo que respecto a la pregunta que pusiste, está prácticamente todo cubierto. Yo quisiera reforzar ahí, ¿verdad? Es cierto, ha habido afectaciones para bien, tal y como lo dice la Escritura. Todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Los que amamos a Dios. Y en cuanto a las cosas que no han sido positivas, creo que, como decía Alberto, aquí desafortunadamente esta pandemia ha dejado ver y ha recrudecido a quienes son más vulnerables, ¿no? Económicamente, por ejemplo, que no tienen acceso a Internet, que no tienen un smartphone o algo por el estilo, y entonces resulta muy difícil de tener una reunión con ellos. Gracias a Dios, porque hay mucha gente que sí tiene acceso a estos recursos, pero también hay gente dentro de nuestras congregaciones que se ha visto segregada en ese sentido. Gracias a Dios, porque ha habido alguna manera de resarcir ese daño, ¿verdad? Y de poder estar con ellos, pero lamentablemente se han visto más afectados. No solamente gente de la congregación, pastores, como apuntaba también Alberto hace rato, que no habían pensado en este tipo de cosas. Pues bueno, llegó el momento, ¿verdad? Y ha dejado en claro que hay grandes diferencias. A nosotros nos corresponde orar, edificar la iglesia, ¿verdad? Y clamar a Dios para que haya una justicia social más grande. Animar a nuestros congregantes a que se preparen, a que emprendan, ¿verdad? A que le crean a Dios y continúen. Es cierto, hay gente que es débil en la fe y oro para que esta pandemia o se agarran, ¿verdad? Del Señor. Y creo que ha sido bueno en ese sentido. Así que en cuanto podamos abrir nuestros templos, espero que estas personas puedan llegar a la congregación y todos juntos compartir todos los dones que el Espíritu Santo nos ha conferido, ¿verdad? Yo quisiera aprovechar el resto del tiempo que tengo para comentar algo que decía Alberto sobre la nueva normalidad. Coincido profundamente con él. Entiendo lo que quiere decir el gobierno con esto. Tenemos que aprender a convivir con el virus porque, bueno, los que son de mi generación van a entender esta referencia, ¿verdad? Es como la música que llegó para quedarse. 620. Este virus llegó para quedarse. Y vamos a tener que convivir con él, querramos o no. Y en ese sentido coincido con el término nueva normalidad. Pero
tenemos que ser sabios para convivir con ese virus. Y afortunadamente este virus solo se transmite por nuestras vías respiratorias. Así es que deberíamos de ir pensando cómo podemos ministrar a nuestros hermanos, ¿verdad? Imponer manos sin tener que exponerlos a que saliva de nuestra boca les pueda caer en su rostro. Ir pensando cómo podemos aún abrazarlos, ¿verdad? Y abrazarnos con todo el cuidado para evitar este tipo de cosas. Yo sé que esto ahorita quizá algunas personas que me estén escuchando no lo van a tomar a bien, pero yo creo que en el futuro, ¿verdad? Va a seguir esta pandemia, vamos a seguir contagiándonos, llegará el momento en que nos contagiemos, pero la manera de lidiar con esto es siendo sabios, siendo astutos y no dejando que el temor nos separe, ¿verdad? Eso es algo importantísimo. Seamos prudentes, cuidémonos, pero jamás nos dejemos vencer por el temor, porque el temor no es de Dios. Así es que vayamos abriendo nuestras congregaciones, estando listos, ¿verdad? Para cuidar en aquellas áreas en donde nos hemos visto afectados, empezar a reconstruir y siendo sabios para ver cómo va a ser este nuevo tiempo dentro de la congregación, en la que podamos seguir orando, ministrando, congregándonos, ¿verdad? Y que todo el mundo podamos gozarnos en la presencia del Señor. Gracias, Sergio. Gracias, Pastor Carlos. Yo considero que sí este confinamiento, este encierro en casa, desde luego que sí afectó a la iglesia. Creo que en las primeras semanas de confinamiento pudimos sentir cómo esto pues afectó la manera en que normalmente nosotros como pastores veníamos ministrando y también las iglesias, la forma en que venían congregándose, la manera en que venían sirviendo. Pero puedo ver aquí cómo Dios en verdad está en dominio de la situación y haciendo que todo, estoy de acuerdo, finalmente sea para hacer progresar, llevarnos a un nuevo nivel. Y yo puedo ver aquí que tenemos la oportunidad, pastores, de hacer un llamado a esta audiencia, a nuestras iglesias, porque podemos ver que en las iglesias hay un grupo de personas que comenzó a entrar en un avivamiento. Estoy de acuerdo que esto a muchas personas, aún lo que acabas de comentar, personas, no lo había pensado sinceramente, personas que no tienen la posibilidad de conectarse, de seguir transmisiones en vivo, online. Bueno, pues ellos han tenido que quedarse en casa buscando la presencia de Dios en familia. Y creo que esto finalmente está haciendo que un grupo de personas, sí yo puedo ver un avivamiento, personas que tienen un deseo de regresar con un mayor entusiasmo, que se han arrepentido de la manera en que venían congregándose y venían participando en la iglesia. Puedo ver que hay personas que han recapacitado, que en verdad esto les ha hecho pensar seriamente el significado que tiene nuestra vida si no tuviéramos a Dios con nosotros. Y creo que esto es algo que como pastores tenemos que considerar, porque es como una ola que se va levantando y que podía crecer. Entonces yo quiero hacer un llamado en nuestra audiencia a personas que han recapacitado, que están deseosas de regresar y de también servir, que no te detengas, que no vuelvas a la anterior normalidad, donde no estabas realmente en un fuego y realmente comprometido con el Señor. Por otro lado, también me parece importante comentar que esta situación que hemos estado viviendo sí nos está llevando a desafíos, como es el poder predicar el evangelio a través de redes sociales. Creo que ahorita esto está revelando la condición espiritual, como han dicho pastores, de cada persona en nuestras iglesias. Yo sé que el Espíritu Santo les está llamando a entrar en un fuego en nuestras iglesias, pero este es creo que el área de mayor debilidad.
Saben, durante este tiempo de pandemia nosotros hicimos una convocatoria a un proyecto de alcance en línea y pude darme cuenta qué difícil es para la iglesia poder activarse en línea y no solo eso, poder predicar el evangelio a sus contactos, familiares y amigos. Yo quiero hacer aquí un llamado a nuestra audiencia a que pues ya nos manifestemos también en las redes sociales. Saben, yo en mis cuentas de Facebook pongo todos mis datos, mi teléfono. Si alguien quiere contactar conmigo, no tiene que buscar en mi agenda a ver qué día yo me puede localizar. Puede buscar mi Facebook y va a encontrar mi teléfono y me puede contactar de inmediato. Yo creo que las redes sociales deben ser usadas con ese propósito. Por ejemplo, no sé si ustedes, pastores, han pedido que su iglesia esté compartiendo para los que transmiten en vivo con sus contactos, que publiquen en su muro. Yo recuerdo que ahí en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Aunque parezcas torpe, parezcas inoportuno, tú predica. Imagínate que nuestras iglesias empezaran a publicar en los muros de sus contactos la iglesia online, lo que estamos compartiendo. Entonces creo que esto también, quiero hacer un llamado a nuestra audiencia y nosotros que tenemos que entrar con estas estrategias porque lo que se está revelando es que en nuestras iglesias está haciendo falta activarnos. Está haciendo falta activarnos de esta manera y que esto nos abra mayores oportunidades. Estaba yo checando los resultados de un ministerio que se llama Pulse, el Pulso, en los Estados Unidos. En Semana Santa, ellos alcanzaron 100,000 personas a través de los servicios online. Este es un ministerio digital que empezó a organizar toda clase de eventos y reuniones online para poder alcanzar a la gente. Y dicen, literalmente recibíamos fotos de teléfonos inteligentes de todo el mundo, desde Nigeria hasta la India y China, de familias reunidas en sus salas, frente a sus televisores, computadoras portátiles y pantallas de alta definición que miraban nuestros servicios. Y Susan Harris, la directora de Avance de Pulse, en una entrevista con CBN News, les dijo, la idea de divulgar el evangelio surgió en un momento único, dice ella, en que las personas están encerradas en casa y conectadas principalmente por la tecnología. Hubo semanas que de verdad la gente no estaba haciendo nada y estaba harta del confinamiento. Y yo creo que aquí nuestras iglesias se tienen que activar. Entonces, familia, audiencia, quiero invitarles a que seamos más audaces, a que nos manifestemos en las redes sociales, que sepan que eres cristiano, que te congregas, que sepan a qué lugar vas. Ya saben cómo les he dicho, invítenlos virtualmente a la iglesia, que conozcan, que se asomen qué es lo que hacemos, cómo vivimos cada domingo y qué maravilloso es reunirnos para adorar en la presencia de Dios. Entonces creo que este es un desafío para nosotros que necesitamos hacer. Estaba viendo un reporte de una iglesia del sur de California en los Estados Unidos que en un mes alcanzó 30,000 personas. De la misma manera, constatando a través de servicios en línea que las personas realmente estaban llegando a Cristo. Entonces creo que ahorita aquí Querétaro podemos entrar en un rompimiento de esta manera. Siento que este es el comienzo, que tenemos el peligro de regresar a como estábamos antes de todo esto. Hay el riesgo de que los que se están comenzando a avivar regresen a una religiosidad. Hay personas que les llamo cristianos de COVID-19. Porque son cristianos que han estado confinados toda la vida cristiana, ¿no? Que van de vez en cuando a la iglesia, se ausentan todo el tiempo. Entonces, pues realmente sí hay cristianos de COVID-19 que no abrazan, no besan, nunca están cerca de otros, no hacen familia. Yo quiero hacer un llamado, si tenemos en nuestra audiencia personas, como decían hace un momento, pastores que han estado en esa condición vulnerable también, porque pues ahora ya no tienes iglesia para ir de vez en cuando. Ahora, pues si no buscas a Dios, pues no vas a poder sobrevivir este tiempo y lo que se viene además. Porque lo que se viene después de la reapertura es que necesitamos entrar con una fe poderosa para caminar sobre las aguas, como decían pastores. Sí, Dios nos está llamando a vivir de una manera sobrenatural por lo que se viene enseguida de la reapertura. Sabemos que estamos en medio de una recesión, que se está hablando de una terrible cifra de desempleo y nosotros como pastores vamos a enfrentar
desafíos y retos muy importantes. Y finalmente quisiera comentar también y reforzar el tema de efectivamente de la nueva normalidad. Creo que está amenazada nuestra cultura de iglesia en estos momentos también por los protocolos de la reapertura. Y creo que debemos nosotros ahí pelear, yo estoy de acuerdo, pastores, que peleemos esta cultura de familia, porque finalmente, Carlos, en algo tiene razón, es que se espera un riesgo de rebrote para fin de año y el próximo año, o sea, la amenaza de este virus continúa, pero si nos esperamos hasta que el virus desaparezca, nos vamos a quedar en casa hasta que Cristo venga. Recuerden que en las primeras semanas de confinamiento había pánico en Querétaro. Les tocó que ya no había papel higiénico. Bendito Dios, yo tenía una reserva en mi casa. Pero es que la gente quedó apanicada, los medios de comunicación apanicaron. Entonces el problema ahorita es que la gente, mira, yo fui a una tienda donde estaba a 2 metros de distancia, me acerqué porque me descuidé un poco y eso fue hace casi un mes cuando no, el cubrebocas empezaba y me dice la señora, oiga, se está acercando demasiado, pero así enojada, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, señora, si le da tanto miedo contagiarse, no venga al súper, ¿no? O sea, el riesgo, en cierto modo, pues, yo creo que sí necesitamos fe para seguir adelante con la reapertura, creyendo que como Dios nos ha guardado en este momento, nos seguirá guardando. Y sí creo que por lo menos debemos ser asintomáticos. Así que toma la palabra, vuélvete, si tu fe pues es pequeña, mínimo, como de un grano, pues mínimo asintomático para que no andes por la vida, porque de veras un día fui a una tienda y vi a todo el mundo enmascarado y bueno, me iba a echar a reír. ¿Sabes cómo me sentí? Como en una fiesta de disfraces, pastores. Yo decía, quítense las máscaras, los disfraces. Pastor Otoniel trae una máscara padrísima que me gustaría conseguirme, pero para un ratito nada más, porque pues la verdad eso de andar enmascarados con, ¿cómo se llama? Así como, ya nada más falta que salgamos con uniformes de la NASA, ¿no? Para poder vivir. Entonces yo creo que sí, tenemos que mantener la cultura de iglesia, de familia, y creo que aquí Dios, no puede ser que Dios finalmente a través de las autoridades nos dé la certidumbre de una reapertura para llevarnos a un riesgo de contagio en la iglesia. No tiene sentido eso. Yo creo que tenemos que estar muy seguros en nuestro corazón que Dios no nos va a poner en riesgo ni nos va a poner ante un peligro por el hecho de congregarnos. Y yo me pregunto, ¿qué caso tiene ir a una iglesia donde no puedes, como decían algunos pastores, no podemos abrazarnos, no podemos darnos un beso, jao, así? O sea, yo creo que tenemos que pelear la cultura de la iglesia, que es lo que nos hace distintivos. Jesús, recuerden, tocó al leproso sin miedo al contagio. Así que yo confío que Dios nos va a llevar, pero a una nueva normalidad en el sentido de un nuevo nivel de fe, no a regresar a la vida anterior o a seguir viviendo con barreras y lejos de la gente, porque ya este mundo nos ha puesto muy lejos de las personas. Así que creo que tenemos ese reto que enfrentar nosotros, pastores. Y finalmente quiero comentar, hacer un llamado a nuestra audiencia, que apoyen a sus pastores, familia. Sabemos que estoy de acuerdo, esta contingencia ha afectado y ha puesto en riesgo la continuidad de las iglesias. Yo no sé cuántos pastores no han podido pagar la renta de sus locales. No sé cuántos pastores han tenido que dejar su local porque ya no pueden pagar la renta. Aún ahí yo estoy viendo la mano de Dios sosteniendo, pero sí quiero llamar a nuestra audiencia, como decía Pastor Otoniel, por favor, audiencia, familia, apoyen a sus pastores, sean fieles con el diezmo, con la ofrenda. Porque aunque no veas al pastor para darle la ofrenda, puedes hacer un depósito, una transferencia. Sí creo que esto se ha afectado, pero finalmente, pastores, sabemos que dependemos de Dios y que Dios siempre va a cuidar de nosotros. Pero creo que nuestra audiencia y nuestras iglesias deben saber que sí hay compromisos que hay que cubrir y hay pagos que hay que hacer y la luz no te dice, te espero hasta que se termine la pandemia, ¿no? Y los que rentan son duros,
Ya ven los negocios que han cerrado. Y yo me pregunto, ¿por qué las personas que rentan locales comerciales no se ponen a pensar quién les puede rentar ahorita si les piden el local a alguien que no puede pagar la renta? ¿Quién les va a rentar? ¿No sería mejor apoyar a esas personas para que más adelante pudieran resarcir o poder cubrir un adeudo que haya generado la renta? Pues igual está pasando en nuestras iglesias. Siento que hay pastores que seguramente nadie decimos nada. Quiero decirles, familia, que los pastores no andamos diciendo que nos falta, que tenemos necesidad. Eso lo llevamos con Dios y solo nuestros amigos cercanos lo saben. Pero la verdad, audiencia, quiero hacerles un llamado para apoyar a sus pastores, para bendecirles, para honrarles y pensar en sus necesidades. Pastores, pues quiero agradecerles mucho por su participación en este foro Reapertura 2020. Vamos a despedirnos. Les pido que abran sus micrófonos conmigo. Vamos a orar por ustedes, audiencia, por las iglesias. Quiero comentarles lo que la palabra nos dice. Jesús dijo esto. Dice, yo en ellos, Juan capítulo 17, verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, y el Padre y yo que somos uno con ustedes y ustedes son uno. Así que vamos a orar, pastores. ¿Qué les parece si nos unimos? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque sabemos que tú nos amas, que los cielos están abiertos sobre Querétaro, sobre todo México y sobre este mundo. Y hoy, Señor, estamos confiados, como dice tu palabra, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos y que toda esta circunstancia tú le estás utilizando para hacer avanzar el reino, Señor, el reino de los cielos en la tierra. Sabemos que para nuestras iglesias, para las personas más vulnerables, tú tienes un cuidado de sus vidas. Tú estás, Señor, tomándolos en tus preciosas manos. Así que hoy soltamos una palabra de sanidad, de protección sobrenatural, un blindaje sobrenatural sobre las iglesias, sobre toda tu iglesia, el cuerpo de Cristo en Querétaro, en todo México. Bendecimos a tus siervos, declaramos el poder de la sangre de Cristo. Sabemos que tú, Señor, nos cuidas y suples toda necesidad. Gracias, Padre, bendecimos a tu iglesia. Sabemos, Señor, que tú estás haciendo que seamos una influencia creciente y poderosa en esta nación. Y, Señor, estamos aquí para servirte y rendirnos, Señor, a tus pies. Te adoramos y reconocemos como nuestro Dios y Padre. Así es. Vivo, verdadero, todopoderoso, en el nombre de Jesús. Sí, así es. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, pastores. Seguimos en contacto. Dios los bendiga a todos. Un saludo de despedida, por favor, de cada uno. Bendiciones para todos, saludos y ánimo, porque pronto estaremos juntos de nuevo. Lo mejor está llegando. Bueno, Dios les bendiga. Fue un placer, Leonel, Alberto, Carlos. Aprendí en estos 3 preguntas mucho de ustedes. Es una bendición, un abrazo y esperemos vernos pronto. Esperamos compartir unos momentos en persona. Y fue un placer estar con hombres de Dios. Bendiciones. Muchas gracias, Sergio y Otoniel, y gracias, Carlos, gracias por estar aquí, pues darnos oportunidad, gracias, Leonel. Y también, pues, realmente aprendí, como bien comenta Otoniel, y que Dios les bendiga y pues Dios está con nosotros. Eso yo lo creo. Bendiciones. Gracias, Sergio, por la invitación que nos hiciste para participar en este foro. Gracias a Otoniel, Leonel, Alberto, con quienes compartimos, ¿verdad?, este tiempo, pero sobre todo gracias a la audiencia, ¿verdad?, que nos acompañó y ojalá nos hagan ver, saber sus opiniones y nos puedan retroalimentar. Gracias. Un abrazo, pastores. Bendiciones.